Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Hemos invitado a Noelia Ibáñez, que es la directora del máster de genética animal en la Universidad Politécnica de Valencia y jefa de estudios, ¿no? Sí, bueno. A ver, Noelia, yo quiero agradecerle especialmente que venga desde allí porque nos ha costado convencerla, pero al final se ha dejado. Yo las primeras publicaciones que leí de genómica recomendadas por Geles fueron de ella, y luego la vimos una vez en una charla en Zafra y me pareció tan buena que aglutina todo lo que sabe y luego lo transmite muy bien. Entonces yo creo que es el ponente perfecto para abordar este tema, y desde el principio hasta desde los orígenes de la genómica o el fundamento hasta todas las aplicaciones que le hemos pedido, porque controla mucho de otras especies, nos puede contar lo que se está haciendo. Y ya no me enrollo más. Me han pedido, por favor, que si hay preguntas levantéis la mano para que os acerquen el micrófono, que así quede grabado la pregunta también. Vale, gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿La presentación, porfa? Ahí. Bueno, hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la asociación por invitarme. No es que le haya costado convencerme, es que tenía todos los días con un montón de cosas y he movido, bueno, cielo y tierra para poder venir, porque la verdad es que me apetecía mucho. Por Fernando y también por Laura, que estuvo allí en el máster y vamos, con su energía dije, no, tengo que venir, porque si todos son como Laura, hay que venir ahí. Bueno, lo que voy a explicar hoy es un poquito una visión general de las posibilidades de la selección genómica. Sé que estáis haciendo ya selección genómica, pero voy a explicar un poco las bases, por si os ayuda un poco a entender el por qué estáis haciendo selección genómica y qué se gana haciéndola y qué se puede hacer más. ¿Vale? Ese es mi objetivo. Entonces, como muchos de vosotros sabéis, lo que se hacía antes, o lo que hace mucha gente, es la evaluación tradicional. ¿La evaluación tradicional en qué consiste? Es lo que le llaman el método Bloop. ¿Qué es el método Bloop? Pues el método Bloop es una tontería, es una técnica estadística, nada más. Es un modelo matemático, una técnica estadística que lo que hace es separar... ¡Uy! Se me ha ido. Lo que hace es separar ambiente de la parte genética de manera óptima. ¿Y qué le damos para separar eso? Le damos datos. Le damos el fenotipo, en este caso sería la producción lechera, la calidad de la leche, y le damos la genealogía, que es lo fundamental, en lo que se basa ese método. Sin genealogía no se puede separar lo que viene del ambiente de lo que es realmente genético. Y eso es como se estaba aplicando y estaba funcionando muy bien. ¿Y entonces qué es la selección genómica? Pues no cambia mucho. Es también una técnica estadística, no cambia absolutamente nada. ¿Pero qué le damos adicional? A ver, ¿el puntero funciona? Le damos el fenotipo, pero no solo le damos la genealogía, le damos la información genómica a través de lo que llamamos SNPs. Y con esto separamos de una manera más óptima lo que es el ambiente de lo genético. Simplemente es eso. Entonces, siempre que se habla de selección genómica, siempre vienen como 3 palabras mágicas. Ahí, como un martillo, pum, pum, pum. En todas las charlas aparece genoma, SNP, que suena muy críptico, SNP, pero siempre está ahí esa palabra, y selección genómica. Y voy a intentar explicar un poquito cada una de las partes. Sé que para muchos de vosotros será aburrido, pero a veces se entienden cosas que a lo mejor previamente no se entendían. ¿Qué es el genoma? El genoma todo el mundo lo sabemos. En todas las células tenemos cromosomas, y esos cromosomas cuando se desenredan se quedan en 2 hebras que simplemente son cadenas de aminoácidos. Y son 4, es muy simple. Tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que si lo viéramos el genoma en general sería una cosa larguísima y que simplemente van cambiando esas bases. Y el orden de esas bases es lo que hace que un gen haga una cosa y otro gen haga otra cosa. Son como códigos Morse, pero en vez de tener, o como códigos de ordenador, pero en vez de tener 0 y 1, tiene 4 bases. Simplemente. Es tan simple como eso. Y cada gen de cada cromosoma consiste en un montón de esos nucleótidos ordenados de una manera especial. Ya está, eso es el genoma. ¿Y qué es esta cosa tan rara, un SNP? Es que tiene el nombre polimorfismo de nucleótido simple. ¿Pero qué es un SNP? Pues una cosa todavía más simple. Nosotros tenemos ese genoma con todas las bases, la adenina, la timina, la guanina, la citosina.
Todos nosotros, si nos mirara nuestro genoma, se parece una barbaridad. En la mayoría de los sitios, nuestras bases son exactamente iguales. Todos tenemos la adenina en este punto, la timina aquí, todos son idénticamente. Pero hay en determinados sitios donde eso difiere. Fijaos aquí, tengo estas 3 ovejitas con su código, su genoma, y son casi iguales, pero hay una base que se diferencia. Eso es lo que se llama SNP. Es una diferencia en una base. En el momento que hay un animal que ahí se diferencia una base, ya se le llama SNP. ¿De acuerdo? Es un cambio en una base. Todo lo demás es exactamente igual. Y eso es muy informativo. Y en eso nos hemos apoyado para hacer selección genómica. ¿Por qué? Porque a veces ese cambio de base tiene un impacto muy importante, por ejemplo, una codificación de una proteína, y eso hace que cambie el fenotipo, por ejemplo. Eso pasa alguna vez. No es lo más común, pero pasa. Por ejemplo, el gen burula. He puesto este ejemplo porque yo en cerdos siempre pongo el gen del alotano, que es del síndrome de estrés porcino, y dije, bueno, no, voy a cambiar de gen, que ya lo uso mucho en cerdos y aquí voy a hablar de ovejas. Entonces, este cambio en un SNP me va a cambiar que sea más prolífico o menos prolífico. Y eso es muy importante. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces un cambio en un SNP no te cambia el fenotipo. No. Entonces el SNP lo usamos como marcador. ¿Y qué es un marcador? Yo en clase siempre pongo este ejemplo para que los alumnos entiendan lo que es un marcador, porque no es un concepto tan sencillo. Y yo siempre pongo el ejemplo de mis amigos de la universidad, siempre. Yo tenía un amigo en la universidad, bueno, que sigue siendo amigo mío, que es chiquitín como yo, la verdad que muy pequeño, pero es la bomba. O sea, donde está él, está la fiesta. Impresionante. Está ese, y es que lo notas en el ambiente, te lo pasas bien, es súper divertido. Y ese era muy amigo de otro que era muy alto. Me dirá, sí, los 2 metros, yo siempre tenía que estar así. Eso sí, un poco soso, el chaval. Lo notabas por lo alto que era, porque por lo divertido no. Pero eran inseparables, siempre iban juntos a todos sitios. Y a mí me gustaba juntarme con ellos. Y un día quedamos ahí en Valencia, en Viveros, que hacen muchos conciertos, y yo dije, va, pues voy con el concierto con vosotros. Pero yo iba un poco más tarde, me quedé un ratillo más en la universidad, y me fui para allá con la bici, y como no, pues llegué tarde. Y el concierto estaba petado, estaba a tope. ¿Cómo creéis vosotros que yo encontré a mi amigo pequeño, al que me interesaba de verdad? ¿Qué es el alto? Un marcador. Es un SNP marcador, el alto. ¿Por qué? Porque el pequeño muchas veces es muy difícil de encontrar, o el que te cambia el fenotipo es muy difícil de encontrar. Pero si el marcador está al lado, yo puedo utilizarlo para predecir lo que me hace ese gen. Y eso es lo que hacemos en selección genómica. Usamos esta información, que no es la mutación causal muchas veces. Mutación causal significa que no es el que te produce el cambio en el fenotipo, pero tengo un amigo alto al lado que me da información. Y eso es lo que usamos. ¿Y marcadores hay más que SNPs? Sí. También están los microsatélites, que esos también los conoceréis, porque se usan normalmente para paternidades. ¿Qué es un microsatélite? Pues son muchos de estos SNPs así, pero que se repiten y que tienen un patrón de repetición. Fijaos, tengo esta ovejita que el patrón de repetición es que 7 veces se repite AGAT. Y eso 7 veces, ese patrón. Y 6 veces este. Y este tiene que se repite esto mismo, pero 4 veces. Y esas repeticiones se heredan. Eso funciona muy bien para paternidades, pero no funciona para selección genómica. Y la razón es porque SNPs tengo muchos a lo largo de todo el genoma, y uno u otro estará cerca de mi amigo pequeño, de la mutación causal, con lo cual me va a dar información. En cambio, microsatélites tengo muchos menos a lo largo del genoma, y se me escapan regiones, no me explica toda la variabilidad. Entonces, esto se puede utilizar para paternidades, pero el SNP puede utilizarse, un chip de SNP se puede utilizar para 2 cosas, paternidades y también para selección genómica. Por eso, ahora nos enfocamos mucho en utilizar este tipo de información. ¿Y qué es un chip? Pues un montón de SNPs, un montonazo ya predefinidos, que se han encontrado en el genoma, y a lo mejor tienes 50.000 SNPs que yo puedo
extraer el ADN de un animal, lo genotipo con un chip y tengo 50.000 posiciones. Tengo 50.000 códigos y que muchos de ellos van a estar relacionados con genes que afectan a mi fenotipo. Entonces, la idea es, imaginaros, si yo tengo estos 50.000 SNPs a lo largo de todo el genoma, y lo que hago es relacionar, que eso sí que lo sabéis muy bien, es relacionar el SNP con un determinado fenotipo. En este caso tengo 3 ovejas que tienen una producción láctea diferente. Intenté buscar fotos más reales, pero me costó un montón encontrar tanques de leche o cosas así. Entonces, aquí tenemos 3. Entonces, yo lo que hago es buscar la relación entre el determinado genotipo de los SNPs y la producción de leche. Entonces, lo que podemos ver, esto es de una manera muy simple, que este código que tenga citina, lo que pasa es que tiene más producción de leche que este que es heterocigoto y este que es timina-timina tiene menos producción de leche. Y con un chip esto no lo hago para un SNP, lo hago para esta predicción la hago para las 50.000 posiciones y esa combinación es lo que me va a dar mi valor genético. Si yo tengo una combinación muy buena de todos esos SNPs, me va a decir, oh, este animal va a tener mucha leche y el otro va a producir menos leche. Esto es lo que hacemos, pero no de manera tan simple con una posición, sino con las 50.000. ¿Y cómo creamos esta predicción? Pues haciendo lo que es la población de referencia, que muchos de vosotros ya conocéis. ¿Qué es una población de referencia? Una población de referencia simplemente es una población donde tengo el dato, si estáis valorando producción de leche, el dato de producción de leche, o sea, lo que es el fenotipo, y la tengo genotipada, con alta densidad, ¿vale? Con muchos SNPs, por ejemplo, con el chip de 50K. Y esta es mi población que me va a ayudar a hacer esa asociación, a decir, esta combinación genética significa que produzca tanto. Y luego tengo los candidatos a la selección, que son aquellos que solo están genotipados y no tengo datos de ellos. Solo tengo su información de genotipado, pero no tengo ningún dato fenotípico. Entonces, con esto, yo creo desarrollo un modelo genómico de predicción, de manera que yo voy a poder predecir el valor genético para el carácter que a mí me interesa y puedo hacer un ranking. Pero sin esta población de referencia, me va a ser imposible poder hacer una buena predicción. Es decir, siempre, siempre, siempre voy a necesitar fenotipos y genotipos. No una vez que hago la población de referencia ya me olvido de fenotipar. No, eso es imposible. Y esta población de referencia ya veremos que se tiene que enriquecer cada vez. No una vez lo hago me olvido. Pero la selección genómica es bastante simple. Os digo, es un método estadístico. ¿Qué utilizo? Datos, fenotipos y genotipos. Y me permite predecir no solo el valor genético de aquellos que tienen fenotipos, sino predecir también el valor genético de aquellos que no tienen dato, y con una precisión bastante buena. ¿Y por qué interesa aplicar? Esta es una ecuación horrible que yo pongo a mis alumnos y les horroriza, pero es la ecuación que utilizamos los mejoradores siempre. Es la ecuación del mejorador, que te mide cuánto gano por hacer un determinado esquema. Entonces, esto depende de varios parámetros. Esto es lo que se llama intensidad de selección, es decir, de toda mi población, cuántos mejores me quedo. ¿Qué me quedo? ¿El 10% mejor? ¿El 30% mejor? ¿El 50%? ¿O no hago selección? Dependiendo el umbral que ponga, así voy a tener más respuesta o menos. Hay otra ecuación que es la precisión de la evaluación. ¿Qué es la precisión de la evaluación? Lo bien estimado que está ese valor genético. Porque yo puedo estimar el valor genético de un individuo, pero a lo mejor no estoy muy seguro que ese sea el verdadero. A eso se le llama precisión. Si la precisión es de 1, es que yo he estimado lo que es. Si la precisión es 0,9, me acerco bastante. Si la precisión es 0,3, no te fíes demasiado de ese valor genético, ¿vale? Y de eso va a depender mi éxito en la selección. La variabilidad genética, por supuesto, si no hay variabilidad, no puedo seleccionar. Y una cosa muy importante, el intervalo generacional, porque a nosotros no nos interesa simplemente mejorar, nos interesa saber cuánto mejoro por año. Porque si a mí una mejora de 100 litros me cuesta, imaginaros, 10 años, a lo mejor me interesa más
una mejora de 20 litros que me cuesta un año. Entonces, a mí lo que siempre me interesa es ver la respuesta por año. Entonces, ¿por qué es tan importante la selección genómica y por qué ha tenido tanta aceptación? Pues porque aumenta la precisión y disminuye el intervalo generacional. Esa es la clave. Por eso se ha adoptado la selección genómica. Por estas dos razones. Y puede aumentar un poquito la intensidad de selección también. Pero ahí ya vamos con el problema de que nos pasemos de consanguinidad. Si no tenemos mucho cuidado, esto puede ser problemático. Pero sí que la selección genómica, esto mejora completamente la precisión y reduce el intervalo, con lo cual obtengo una mayor respuesta por año. ¿Y por qué? Yo os digo esto y me creéis. ¿Por qué mejora la precisión? ¿Y por qué disminuye el intervalo? Y yo a mis alumnos les explico, porque el método Bloop, en la matriz, dos hermanos, la relación entre ellos es 0,5. Y con lo genómico puede ser 0 o puede ser 1. Si lo digo así, seguro que no me entendís ni Dios. O unos pocos que sepáis de selección genómica. Pero yo, como sé que no me entienden, les hago siempre otro ejemplo, un ejemplo clásico, para que lo vean. ¿Qué diferencia hay entre el BLAP y la selección genómica? Fijaos, nosotros tenemos aquí dos hermanos, dos mellizos, que están aquí. Y yo voy a aplicar el BLAP, que es el método estadístico que he dicho que utiliza genealogía y fenotipos. Pero de esos dos hermanos son recién nacidos, no tienen fenotipos. Y yo quiero ver qué hago con ellos. ¿Y qué información tengo? Pues tengo la información de sus padres. Su padre era un jugador de fútbol de tercera regional, bastante deportista, bien. Y la madre era una deportista de élite también de fútbol que jugaba en la selección. Entonces yo con esos datos digo, si hago el BLAP, son dos hermanos, son hermanos completos, son mellizos. No tengo más información. ¿El BLAP qué me da? El mismo valor genético para uno que para otro. Pues blanco y en botella. Van a ser los dos futbolistas. Pues es que está claro. El BLAP me dice eso. Pero ahora digo, ¿y si los genotipo? A ver, ¿me dará más información? Porque aquí, ¿cuál selecciono de los dos? Tengo dinero para invertir en uno. No sé. Más la selección genómica. Lo que hago es genotiparlos. ¿Qué pasa si los genotipo? Si los genotipo, yo sé el código genético de cada uno. Son mellizos. ¿Pero tienen el mismo genoma? No, se diferencian. Puedo saber qué genoma tiene uno y qué genoma tiene otro. Si he tenido una población de referencia grande y he hecho una ecuación de predicción, puedo diferenciar entre ellos. ¿Y qué me dice la selección genómica? Que uno va a ser futbolista, pero el otro va a tener otros intereses. Esa es la diferencia entre el BLAP y la selección genómica. La más importante, te diferencia hermanos cuando no tienes fenotipo. Porque si tienes fenotipo, el BLAP te los diferencia. Pero si no tienes fenotipo, no te lo diferencia. Con lo cual, eliges aleatoriamente. Pero con la selección genómica puedes elegir, puedes ya refinar un poquito. ¿Qué es lo que pasa después cuando tienes datos? Que la predicción cambia un poco. A veces te mejora un poquito, a veces te empeora. Pero te equivocas menos que con el BLAP. ¿Qué pasaría en la realidad? Fijar, yo aquí me quedaría claro, el futbolista. ¿Y qué me pasaría en la realidad? Pues una vez, lo bueno de la selección genómica es que tú haces eso y luego puedes ver qué pasó en la realidad. ¿Qué me pasaría? Pues que uno me saldría futbolista, pero mejor de lo que esperaba. Me ha salido del top. Creo que ahora es el presidente, ¿no?, del Valladolid, aquí. Y el otro, pues se dedicaría a otras cositas. Es así. ¿Siempre me funciona la selección genómica? No, no es milagrosa. Hay que hacer las cosas muy bien para que funcione. Eso es así. Entonces, ¿de qué depende que la selección genómica me funcione o no me funcione? Hay tres cosas básicas. La primera, la estructura de la población. Dependiendo de mi estructura de la población, voy a necesitar una mayor densidad de marcadores o una menor. Es decir, ese chip de genotipado voy a necesitar que sea más grande o menos. Y voy a necesitar genotipar más animales o menos. Y eso depende mucho de la especie y de la raza o de la línea genética. Va a depender un montón. Por supuesto, esto está ligado con el tamaño de población de referencia. Necesito bastantes animales que estén genotipados y fenotipados, es decir, que tenga dato de ellos. Y va a depender también de la relación de parentesco entre el candidato de la selección y la población de referencia.
Y ahora voy a explicar un poco cada uno de estos puntos. ¿Por qué digo que necesito un montón de marcadores? Porque cuando tengo muchos marcadores, algunos de ellos están en desequilibrio de ligamento con el gen causal. Ahora explicaré lo que es desequilibrio de ligamento, que es un nombre rarísimo, pero que creo que lo entenderéis rápidamente cuando lo explique. Y luego los marcadores, estos, capturan relaciones genéticas entre los individuos. ¿Por qué capturan relaciones genéticas? Porque están capturando también las genes, o sea, la variabilidad genética que hay alrededor. Entonces, ¿qué es el desequilibrio de ligamento? El desequilibrio de ligamento simplemente es lo relacionado que está un marcador con otro, o un marcador con la mutación causal. Fijaos en el ejemplo de mi amigo pequeño y mi amigo grande. ¿Iban juntos a todas partes? Sí. Pues estaban en desequilibrio de ligamento total. Estaban ahí. Pues lo mismo pasa con el marcador y el gen. Cuando están muy juntitos, se heredan conjuntamente y ese marcador me va a dar información de ese gen. Entonces, eso hay una medida de desequilibrio de ligamento que se llama correlación entre dos alelos. Si la correlación es 1, es que están unidos y se van a heredar seguramente juntos. Si la correlación es más baja, pues bueno, tiene más probabilidad que no se hereden. Y ese parámetro nosotros lo utilizamos para saber cuántos marcadores son necesarios. Siempre. Normalmente, el éxito de la selección genómica suele ser que la correlación entre dos marcadores distanciados, unas cuantas bases, que sin 5 kilobases, tiene que ser de 0,2. Con eso te aseguras el éxito. Y luego os pongo un ejemplo de cómo lo calculamos, ¿vale? Y esto pasa, cuanto más distanciados están, pues el desequilibrio, claro, más se alejan. Es como el amigo grande y el amigo pequeño. En la universidad, ¿verdad que estaban muy juntitos? Me daba la pista total. Desequilibrio de ligamento 1. Perfecto. Lo puedo usar. De maravilla. Ah, pero se acaba la universidad y cada uno encuentra un trabajo. ¿Cuál sería el desequilibrio de ligamento? Pues menor, ya bajaría, porque la relación cambia, no quedan todos los días, cada uno tiene no sé qué. Cada uno tiene pareja. ¡Uy! Ya empieza a bajar el desequilibrio de ligamento. Pues eso es lo mismo que aquí con las distancias. Cuanto más distancia hay entre el SNP y la mutación, pues ese desequilibrio baja. Y luego ya tienen hijos. Desaparece ya el desequilibrio del todo. Ya no me sirve de nada el grande. Ya puedo ir a buscar el grande al concierto que el pequeño no estará. ¿Vale? Por eso ya os explicaré que es muy importante genotipar todo el tiempo para poder averiguar qué está pasando con esos marcadores que antes me funcionaban, ahora aquí me funcionará. Y luego también está el tamaño efectivo de la población. Cuando llamamos tamaño efectivo un genetista, ¿qué se refiere con tamaño efectivo? Es un concepto raruno, tamaño efectivo, pero lo que quiere decir es genomas independientes. ¿Vale? Vosotros en vuestro rebaño podéis tener a lo mejor, yo qué sé, no sé cuántas ovejas tenéis, pero imaginaos que tenéis 1000. ¿Tenéis 1000 genomas independientes? No. O en una familia sois 5 genomas independientes, no. Tamaño efectivo es como si hubieran completamente individuos independientes. Entonces eso lo calculamos. En porcino el tamaño efectivo suele ser 100 o menos, porque son poblaciones muy pequeñitas. En vacuno de leche suele ser 100. En ASAF, la mala noticia es que es mucho mayor, que es buena y mala noticia. Es buena noticia que sea un tamaño efectivo grande porque evitas consanguinidades, tienes una variabilidad genética importante, con lo cual eso te permite mejorar mucho más. Mala noticia, necesitas muchos más genotipos y fenotipos. Esa es la mala noticia. Para que te funcione necesitas una población de referencia más grande. En porcino, con una población de referencia relativamente pequeña, tienes precisiones de selección genómica elevadas. En ovino de leche en ASAF, pues necesitarías un poquito más de animales, una población de referencia más alta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué marcadores son necesarios? Pues os he dicho que el desequilibrio de ligamento razonable entre dos SNPs alejados 100 kilobases tiene que ser 0,2. Si en ovino para 0,2 marcadores están espaciados cada 50, 85 kilobases y yo sé cuántas kilobases tiene el genoma de ovino, puedo saber qué necesito del chip. Esto implica que habrá, esto es el desequilibrio de ligamento por muchas
razas de ovino. Si miramos, es que no se ve bien, lo siento. Hay algunas que el desequilibrio de ligamiento es muy bajito y de 0,2 los encuentras a 50 kilobases, no a 100. Y hay otras que consigues a 85. Entonces podemos calcular qué densidad de marcadores necesitaría en un caso y en otro. Y implica que necesitaría 32.000 SNPs en un caso y 52.000 SNPs en otro, para que la selección genómica me funcionase. ¿De acuerdo? ¿Y tenemos esos chips tan densos? Claro que sí. Menos mal. Y por eso ha tenido éxito la selección genómica, porque hemos conseguido chips densos. Al inicio, cuando se empezó con esto, que habían chips, pero muy pequeñitos, no funcionaba. Ahora que hay chips densos, pues funcionan. Fijaos, en humanos el normal es de 1.000.000 de SNPs, que es lo que se utiliza normalmente. En vacuno tienes de 60 a 800.000, en porcino tienes de 62 a 200.000 y en ovino tenéis de 50.000, que para la mayoría de las razas funciona, pero también tenéis el de 600.000, de sobra. Y en conejo tenemos de 200.000, con lo cual con los chips actuales comerciales puede funcionar perfectamente la selección genómica. Bueno, y ¿tenemos suficientemente animales genotipados y fenotipados? Pues aquí os enseño más o menos cómo ha evolucionado la cosa desde el 2009 al 2019, que es este artículo. Y el cambio ha sido radical, porque la gente ha empezado a aplicar selección genómica sin parar. Fijaos, esto es vacuno de leche. Vacuno de leche en el 2019 había 22.000 animales genotipados, que ya está bien, no está mal. A día de hoy no, en 2019 había 3 millones de individuos genotipados en vacuno de leche. Porque vacuno de leche con la selección genómica ha hecho así. La ha adoptado. Y eso solo en Estados Unidos. En Francia, fijaros, en Alemania y Austria. Es decir, la cantidad de individuos genotipados es enorme. En vacuno de carne, el Champions One es Irlanda. Irlanda tiene un programa de vacuno de carne integrado donde genotipan todo que se mueve. Es tremendo. En Estados Unidos, también para Angus, también tiene una población muy grande genotipada. Y las empresas de genéticas de cerdo y de pollo ya es una locura. Genotipan todo. También os digo que les sale tirado de precio. Mira, en cerdo aquí tendrá 400.000 individuos, pero es que en pollos, imaginaos, tienen 1 billón de animales genotipados. Es verdad que tiene un montón de líneas genéticas, un montón, la compañía. Pero es que les sale, como es una compañía tan grande, negocian. ¿Sabéis a cuánto le sale el precio de chip a Biogen? No llega a los 3 euros. Yo, que en conejos me cuesta 100, pues me cabré un cuanto. Pero claro, pueden negociar con las empresas. Entonces, con 3 euros, como son empresas pepinas, pues mira, y a genotipar. ¿Vale? Esto es para que tengáis una idea de que las poblaciones de referencia son grandes y eso les hace que funcione muy bien. Por cierto, busqué, pero en este artículo no salía nada de ovejas. He buscado 1.000 para ver cuántos hay genotipados. Solo salen cosas de Nueva Zelanda y de Australia que están genotipando todo también que se menea de ovejas. Pero en el resto hay muy poca información. He conseguido algo, pero no tanto. ¿Y qué pasa? Estos son muy molones, tienen un montón de genotipos. ¿Qué pasa para nosotros? Que somos esquemas medianos, pequeños, y tengo pocos animales genotipados. Paso ya de la selección genómica. Tengo pocos, me gasta el dinero, pero paso. O no tengo todos los animales genotipados. ¿Qué hago? Muchos de vosotros lo sabéis lo que se hace. Lo que se hace es, cuando yo no tengo animales genotipados y tengo otra tanda que sí que está genotipada y tiene fenotipo, hay un método que desarrollaron 2 grupos paralelamente. Un grupo en el que este señor es español, Andrés Legarra, que estaba en INRA en Francia y que ahora está en Estados Unidos llevando toda la parte, en la Asociación de Vacuno de Leche, llevando toda la parte de mejora. Y esto es un grupo de Dinamarca. Estos 2 grupos se pusieron de acuerdo y dijeron, porque al principio solo se hacía lo que era el GibLab. Era, cogemos los genotipos, estimo el valor genético solo con los animales que están genotipados y después cojo el valor genético del
del índice de padre, el BLUP, y luego hago un mix. Le pongo un peso a uno, un peso a otro, y lo hago. Era un poco chapucero. Entonces, esta gente desarrolló un método donde el Single Step GibLab, que funciona bastante bien, cuando yo tengo esquemas de mejora pequeñitos, que no tengo todo genotipado, donde estos individuos aportan información a estos y estos aportan información a estos. Y lo puedo mezclar todo. Eso es lo que se está utilizando actualmente en la mayoría de los programas, a no ser que estén todos genotipados, que hay en alguno. Pero en la mayoría siempre tenemos animales que no están genotipados, pero que su dato me es útil. Muchas hembras seguro que tenéis no estarán genotipadas, pero el dato que de la producción es fundamental para evaluar al hijo, al tío, al padre. Entonces, esto es la solución y es lo que se está utilizando actualmente. ¿Y qué es la otra parte? La relación de parentesco entre la población de referencia y la de validación. ¿Por qué? Se han hecho muchas pruebas y lo que se ve es que conforme se aleja la población de referencia de los candidatos, la predicción en la selección genómica cae. Y me diréis, ¿y por qué cae? Si has dicho que la selección genómica iba súper bien y he hecho todo. Por lo del desequilibrio ligamiento que os contaba. Eso al principio es muy alto, pero cuando van pasando generaciones y generaciones, esa relación SNP-mutación va cambiando, porque no se van heredando conjuntamente. Entonces, es la razón por la que es muy importante no hacer la población de referencia y ya me olvido, sino ir regenotipando cada generación. No hace falta genotipar todos los animales de nuevo, pero sí los candidatos que te quedas, genotípalos, porque eso te va a dar mucha información, porque las ecuaciones se reestiman siempre. No me quedo una ecuación y ya la utilizo para siempre. En el Single Step GibLab, cada vez que haces un Single Step GibLab, esas ecuaciones se vuelven a reformular para que tu predicción sea lo más óptima posible. ¿De acuerdo? Entonces, es muy bueno genotipar y fenotipar en cada generación. Es importantísimo. Si hago todo bien, como lo que estamos haciendo, genotipamos y refenotipamos en la población. Tenemos una población de referencia grande y utilizo un chip adecuado. ¿Qué conseguiría? Pues mi predicción ahora, ¿cómo sería? Tengo los dos mellizos y lo que digo es, mi predicción va a ser, oye, los dos tienen buena actitud, he mirado el genoma, tengo un montón de datos, mis ecuaciones de predicción son maravillosas y lo que predigo es esto, que uno será un muy buen jugador de fútbol y el otro será profesional, pero a lo mejor no tanto. ¿Y qué pasará en lo real? Antes había una gran divergencia de lo real a lo que había predicho. ¿Qué pasará ahora? Pues que la cosa será mucho más ajustada. Entonces voy a predecir que estos van a ser los dos profesionales, pero uno va a ser un puntito mayor. Con lo cual, si voy a seleccionar, ¿cuál me quedaré? Pues este por ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que os quería comentar es un poco cómo está la situación actual de lo que es la selección genómica por sistema productivo, cómo están funcionando, por si tenéis curiosidad. Si no, podemos parar aquí. ¿Cómo vamos de hora? Ah, no, muy bien. Entonces, para que veáis en vacuno de leche yo le pongo al dólar porque es lo que más dinero ha sacado y más rédito a la selección genómica. De hecho, casi siempre es como la estela a seguir. Mira lo que hace el vacuno de leche y todas las demás especies vamos detrás. Porque lo están haciendo bien, les está funcionando muy bien. Y hay razones para que les funcione bien. La cantidad de animales genotipados a lo largo del mundo es increíble. Fijaos, aquí estamos ya, esto es del 2022. 5 millones en Estados Unidos, medio millón en Europa, Rusia es la que va por detrás, pero Asia también, Australia, todo. El precio del chip, por supuesto, es más barato. Cuanto más genotipas, más barato es el precio del chip. Y encima hay una de las razas que es la predominante, que es la Holstein. Como solo hay una, el tamaño efectivo es pequeño, tengo un montón de animales, bueno, pues mi precisión hace... sube para arriba. Y no contentos con eso, tienen población de referencias no solo de mi asociación, no, a nivel internacional. Está Eurogenomics, que lo que hacen es compartir datos y genotipos de toda Europa. Y en América tienen lo mismo, el American Consortium, con lo cual las evaluaciones son muy precisas.
Aquí lo que tienes en dificultades de cómo hago mi modelo de predicción. Porque es tan pepino que tienes ahí el servidor, tienes todos los servidores ahí computando y te pegas la vida. Y lo que se vuelven locos los investigadores es cómo hacer esto más rápido. Para que veáis cómo ha evolucionado. ¿Genotipan solo los toros? No, las vacas también. Fijaos cómo ha incrementado con el tiempo. Al principio genotipaban los toros solo, pero... Y lo más importante, que eso lo miran mucho. Y esto de genotipar, ¿cuánto ¿Qué beneficio saco de hacer esto? Pues fijaos, esto también es cómo ha evolucionado el beneficio por año, por toro, que yo tengo en inseminación, fijaos. Por año, y aquí mejoró $13, aquí 40, y aquí 80. O sea, la mejora, el dinero que gano por toro es mucho mayor. Con lo cual, la selección genómica ha tenido un impacto muy positivo en el vacuno de leche. ¿Y estos se paran ahí? Estos siguen, porque tienen dinero y tienen ganas de seguir mejorando. Entonces, fijaos, esto era todo al principio utilizaban microsatélites, eso ya se quedó atrás. El chip pequeñito, el de 50, luego pasaron al de 800, luego lo que hacen es secuenciar el genoma completo. Dicen, no, yo quiero toda la información y ya veremos a ver qué hacemos con eso. Y ahora muchos de los toros lo están secuenciando completamente. ¿Por qué? Porque quieren buscar nuevas mutaciones de los toros de inseminación artificial, ver si hay nuevas mutaciones que dan variabilidad y se las pueden detectar pronto. Y también están viendo la epigenética, es decir, qué pasa cuando estoy en diferentes ambientes, cómo eso afecta a mi genoma. Están buscando para mejorar, porque uno de los problemas que tiene el vacuno de leche es la interacción genotipo-ambiente. Sabéis que en condiciones muy buenas funcionan muy bien, pero cuando van a condiciones peores, la producción cae en picado, normal. Entonces están viendo cómo esto lo pueden mejorar. Y ya por último, lo que están haciendo es hacer todo lo que puedan hacer, que es, combinan siempre selección genómica, porque la selección genómica te permite tener una gran precisión cuando no tienes dato, entonces te permite tener una gran precisión incluso en el embrión. No hace falta ni nacer para elegir al animal. Lo que hacen muchas veces es elegir directamente ya el embrión. Hacen superovulación, ponen embriones en las vacas y ya directamente evalúan el embrión. Ya no esperan ni a que nazca. Directamente. Y ahora están viendo si hacen también edición genómica para mejorar determinadas cosas. Eso lo están haciendo en Estados Unidos porque lo tienen permitido. En Europa sabéis que por ahora la edición genómica, nada, no hay. Entonces están uniendo todo para conseguir mejorar cosas que son complicadas de mejorar. No producción de leche, que eso ya se sabe cómo mejorar, pero cosas como fertilidad, porque el vacuno de leche tiene una fertilidad malísima y tienen que mejorarlo. Caracteres de salud es lo que más están ahora interesados, de resiliencia, resistencia a enfermedades. Ahí es donde están ahora poniendo la carne en el asador. Entonces, la otra parte que también están viendo son el uso de cruzados. Es decir, bueno, yo estoy haciendo mi selección en pura, pero quiero ver esto qué tal funcionaría en cruzados con otras líneas genéticas. Y esto es lo que ahora más están haciendo, evaluaciones de salud y eficiencia. Utilizar todo esto para todavía mejorar más y con nuevos caracteres. Esto es lo que era vacuno de leche. Vacuno de carne ya bajamos un poquito el nivel. Tienen muchos genotipados actualmente, sí, pero tienen mayores dificultades que el vacuno de carne. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad. Así como en el vacuno de leche hay una línea predominante que es la Holstein, y me enfoco en esa y mejoro, aquí hay muchísimas razas diferentes, muchísimas líneas distintas. Cada país funciona de una manera, cada asociación funciona completamente, con lo cual las poblaciones de referencia son más pequeñas. No puedo tener esas mejoras tan grandes. Y encima tenemos dos tipos, Bos indicus y Bos taurus. Aún así, aplicando la selección genómica han conseguido mejoras importantes. Han conseguido mejoras de precisiones de 0,3 a 0,7. Y tantos en el Bos indicus como el Bos taurus, en los dos. No llegan al nivel del vacuno de leche, pero funciona muy bien. Y en ovino, pues es un poco parecido al vacuno de leche. ¿Por qué? Hay al vacuno de carne. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad. Hay muchas líneas genéticas, muchas asociaciones, no se comparten los datos como en vacuno de leche.
entre todos los países de Europa, entre todo. No, es porque es mucho más complicado. Aparte tiene otras limitaciones. Pero aún así hay muchos genotipados y lo que se ha visto es que mínimo en todo lo que son caracteres de leche, la selección genómica te aumenta entre un 10 y un 30%, que parece poco, pero es mucho, porque encima se acumula. La parte buena de la genética es que no es una mejora que mejoro un 5% y dices, yo para eso no hago ese esfuerzo, un 5% menuda porquería. Sí, claro, es un 5% mejoras este año y eso se acumula. Al otro año es un 5 más un 5, es un 10. Al otro año, con lo cual, esa es la parte buena. Y esto hace que tu respuesta al tiempo sea muy alta. Y lo que sí que se ve es que el método que utilizan en ovino siempre es el single step. Por eso, porque hay muchos fenotipos de individuos que no están genotipados. Y esto me ayuda a aprovechar toda la información. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos en vacuno de carne y en ovino? Ya sé que el ovino de leche se parece mucho más al vacuno de leche. Y vais mucho mejor que el ovino de carne. Pero vamos, la diferencia es abismal. Básicamente, ¿por qué? Porque en ovino de carne y vacuno de carne los fenotipos son mucho menos precisos. Y eso te hace que la selección genómica no te funcione bien. Vosotros en ovino de leche los fenotipos los tenéis muchos, hacéis control lechero y eso es oro para un genetista, porque te crees esos datos y funciona. Mientras que en ovino de carne muchas veces pesan como pesan, miden cuando miden y eso es complicado a la hora de hacer una mejora. El fenotipo a la hora de hacer una mejora es fundamental, es el pilar. Entonces, ese es uno de los problemas que hay en algunos esquemas de ovino de carne y vacuno de carne. Esto no pasa en ovino de leche. Pero sí que pasa que hay una gran diversidad de razas y el tamaño efectivo es grande. La infraestructura es menor a la de vacuno de leche, porque son los que tienen la pasta, y la conexión genética entre los países es menor. Esto lo están cambiando. Actualmente hay programas, por ejemplo, en lo que es vacuno de carne, hay programas ya internacionales de compartir datos, que les permiten hacer una selección genómica mejor. También se están desarrollando modelos, aún no se ha conseguido el modelo óptimo, modelos de predicción donde puedas mezclar datos de todas las razas. ¿Por qué? Porque eso te aumentaría la población de referencia una barbaridad. Pero eso tiene problemas. Por ahora aún no se ha conseguido un modelo genómico que te haga una predicción buena para todas las razas. Pero se está trabajando en ello. Esto es una de las líneas de investigación que se están desarrollando mucho. Pero, además, si yo genotipo, tengo un valor añadido. No solo me quedo con el valor genético. Yo genotipo con un chip y ¿qué puedo tener? Puedo calcular variantes que a lo mejor tengo la suerte que son la mutación causal y ya puedo seleccionar por eso. Pero también puedo hacer un cruzamiento, si lo hago bien, puedo diseñar cruzamientos y asignar el macho. ¿Qué me refiero con asignar el macho? Puedo hacer ya directamente la paternidad, no tengo por qué hacer microsatélite. Con un chip pequeño de SNPs puedo hacer la paternidad perfectamente y me ahorro el dinero del microsatélite. Puedo detectar haplotipos letales que me den problemas. Eso se puede detectar con un chip. Y puedo hacer apareamientos dirigidos. Y la oportunidad muchas veces es las tecnologías de genotipado a bajo coste. El chip es caro, pero si puedo desarrollar una herramienta a bajo coste, pues a lo mejor puedo ahorrar dinero. Eso lo hemos mirado en conejos porque el chip es carísimo. En porcino al inicio, en ibérico lo estamos mirando también porque ibérico es un esquema pequeño, para poder ahorrar algo de coste y mejorar lo que es la selección. Aquí no me voy a extender mucho porque en porcino y en aves, como lo llevan multinacionales que tienen un montón de dinero y que negocian con la empresa, ahora están genotipando, vamos, todos los animales y están obteniendo unas mejoras muy importantes. Pero lo que sí que se están basando, ahora tienen todo genotipado, pero lo que sí que están viendo como una oportunidad de la selección genómica es evaluar el cruzado. No sé si lo sabéis, pero en porcino tú seleccionas en el núcleo, pero lo que va a las granjas comerciales nunca es lo seleccionado en el núcleo. Siempre es el cruzado de 2 o 3 líneas. Siempre. Entonces, es una cosa buena porque para los mejoradores, para las empresas de genética es bueno porque no le puedes robar fácilmente la línea. Porque al ser un cruce, ponte tú a mejorar el cruce. Es complicado. Pero es una cosa mala para los mejoradores
¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que mejoras en el núcleo no se traslada a la granja. En el núcleo funciona muy bien, pero en la granja comercial ese cruce no funciona igual. Entonces lo que están haciendo es aplicar la genómica para yo utilizar los datos y la genómica de la granja comercial para evaluar el puro. Y evaluar el puro en base a los datos reales de granja. Eso es lo que se está haciendo ahora con la genómica en porcino y avicultura. Es lo que se está intentando hacer, implementar modelos que me permitan que esto que está pasando, que las ganancias en el núcleo no se trasladan a nivel comercial, no pase. Al revés, que yo seleccione el núcleo, o sea, los reproductores los seleccione basándome en los datos de las granjas comerciales. Y más importante, ¿por qué lo quieren hacer? Porque en un núcleo de selección genética te vas a arriesgar a hacer pruebas de resistencia a enfermedades. Ni de coña, vamos, la locura más absoluta. Pero en una granja comercial, ahí puedes hacerlo. Entonces están intentando usar la genómica para eso, para evaluar no solo por caracteres productivos, sino también por caracteres de resistencia a enfermedades. ¿Puedo disminuir el coste de la selección genómica con imputación? Pues la idea es que sí. ¿Sabéis lo que es la imputación? Muchos de vosotros no lo sabéis. Pues mira, yo tengo la población de referencia, que están todos genotipados con un chip de mucha densidad. Contiene un montón, pero tiene determinados patrones. Y yo tengo otro que es, yo he genotipado con poca densidad, solo tiene 3 SNPs, y este tiene muchos más. ¿Puedo transformar este en uno de alta densidad? Si lo hago bien, sí, se puede hacer. Fijaros, este es un ejemplo muy sencillo. Pero yo que observo aquí, tengo adenina, adenina y aquí citosina. ¿Qué patrón tengo aquí? Este no me cuadra. Este tampoco. Este es igual. Entonces yo puedo rellenar este hueco porque el patrón es el mismo. Este es un ejemplo muy simple. Entonces lo que yo sé, lo que hay aquí dentro. Y este que solo tenía en baja densidad, de repente lo convierto en alta densidad. Y eso lo puedo utilizar. Para eso hay unas condiciones que tienes que tener. Tienes que tener antes una buena población de referencia bien genotipada con alta densidad. Pero se puede hacer. Y si tienes los padres con alta densidad, ya se hace súper bien. Aquí tenéis un ejemplo. He engañado un poco porque el ejemplo es de ovejitas aquí, pero en verdad este estudio es en cerdos, ¿eh? Entonces lo que se ve es el porcentaje de SNPs imputados correctamente. Yo tengo aquí 3.000 SNPs y aquí 384. Imputo a 50.000. Fijaos, si yo tengo los dos padres genotipados con alta densidad, me equivoco muy poco en el de 3.000. El 99% de las veces acierto e imputo muy bien. O sea, convierto un chip de baja densidad en uno alto con apenas error. Si tengo el macho y el abuelo materno, pues tampoco, hombre, me equivoco, pero menos. Si tengo la hembra y el abuelo paterno, pues es lo mismo casi que los dos padres. Si tengo el macho, un 98%, la hembra un 97, un 95%. Esto es un ejemplo en porcino. En ovino seguramente sería a lo mejor un poquito peor porque el tamaño efectivo es más grande, ¿vale? Pero no iría la cosa. Entonces, lo que me importa es, vale, yo tengo un error, pero ¿eso cuánto me afecta en mi predicción? Porque si que yo me equivoque un 1% va a hacer que mi valor genético sea un desastre, entonces eso se ha probado. Y lo que se ha visto que hasta el 95% la cosa funciona bastante bien. Es decir, que el valor genético que te das con baja densidad, imputando al valor genético que te da con alta densidad, no varía mucho. De hecho, se han hecho pruebas, hay muchos estudios. Uy, esta no es la presentación que yo tenía, pero bueno. Aquí tenía puesto también uno de conejos para que vierais. Hay muchos estudios. Aquí he puesto uno de porcino, que lo que se ve es que se incrementa el 71%, y el de ovino, que se incrementa el 105%. También esto depende mucho de poblaciones. Cuando la población es pequeñita, el chip de baja densidad funciona muy bien. Cuando la población empieza a crecer, ya tienes que cuidarte mucho que la imputación sea correcta. ¿Para qué va bien el chip de baja densidad? El chip de baja densidad, por ejemplo, ¿cómo lo utilizamos en porcino? Yo os digo el ejemplo de ibérico. ¿Qué es lo que hacemos?
Y lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas de porcino, ¿qué hacen? Claro, tienen que genotipar. Yo tengo de una camada, ¿cuántos animales tengo? Un montón. Si yo no ¿qué hago? ¿Genotipo todos? Sí, genotipo todos, pero me va a quedar uno. Eso es un montón de dinero, el de alta densidad. Lo que hacen normalmente es, bueno, pues genotipo todos con baja densidad. Eso me sirve como un test de paternidad, me aseguro que han hecho bien la paternidad, porque con uno de baja densidad, un test de paternidad te sale súper bien, y encima hago un primer filtrado. Y de todos esos ya voy al futbolista, al bueno. Y el hermano que no es tan productivo ya me lo dejo. Hago un primer filtrado. Cuando ese individuo ya me va al núcleo, es cuando lo genotipo otra vez con alta densidad. Por lo que sabemos es que ese de baja densidad haces muy bien la imputación cuando tu población de referencia es muy buena. Pero si todo lo que tienes, tú haces una población de referencia y a partir de ahí haces todo con baja densidad, al final te va a ir mal. Pero si tú lo que haces es esa baja densidad para un cribado inicial, que te hace la paternidad y encima te criba inicialmente, pues ganas bastante. Para eso funciona muy bien. Y luego también se utiliza, por ejemplo, el porcino para poblaciones comerciales, porque no quieren gastarse un dineral. Y entonces es más barato. Otras cosas que ahora se están mirando en genómica, pues lo que se está intentando es, como tengo una información más fina, voy a mejorar los cruzamientos y voy a hacer que sean óptimos. Se está viendo cómo lo podemos hacer. Identificar genes. Tenemos cada vez más información, podemos identificar los genes mejor que antes. Y luego, el sueño de todos, integrar toda la información. Eso es lo que está ahora poniendo la carne en el asador. Es decir, tengo información de chips, sí, pero también tengo de una cosa que se llama expresión génica. Y también de los microbios del intestino. Y también no sé qué, ¿lo puedo mezclar todo? Eso es lo que estamos ahora probando a ver si lo podemos mezclar todo para obtener una mejor predicción. Estamos en los primeros pasos. Y para poder hacerlo mejor, y la idea también, y lo otro es recoger los datos automáticos de alimentador, de robot, de temperatura, y poder integrar toda la información de una. Eso con las herramientas estadísticas tradicionales se nos hace cuesta arriba. Entonces lo que estamos haciendo ahora es intentar aplicar inteligencia artificial y si con esos métodos podemos hacerlo. De manera que no solo me mejore genéticamente, sino también me mejore una cosa importante, el manejo. O sea, la idea es utilizar toda esta información para dos cosas, manejo y genética. Eso es lo que se está trabajando ahora. Pero mi mensaje final de todo este rollo que os acabo de meter es, en la era de la genómica y de las tecnologías y de todo, si tú tienes un procesador, un ordenador que te mueres, unos chips de la leche, densos, maravillosos, genotipados, pero si lo que le meto es basura, es decir, si el dato, que es lo más importante, no está bien recogido, lo que obtengo es basura. Eso es la base principal. A mí cuando a veces me vienen y me dicen, hombre, ¿podrías llevarnos el esquema de mejora? Podemos hacer no sé qué, y me vienen a hablar conmigo y digo, ¿cómo recoger los datos? Pues no muy bien. Digo, pues no. Primero, prepara tu esquema bien, recoge los datos bien, y cuando lo tengas todo ahí, entonces empezamos con la genómica. Porque si no es gastar el dinero, tirarlo a la basura, te va a salir mal. Por eso, que ya podemos ser sofisticados, pero si el fenotipo, el dato no está bien tomado, no vale para nada. Y ya está. Con esto acabo. Muchas gracias. Me he pasado un poco de tiempo, creo. Después del chorro que les he metido, pobres, como para preguntar, deben tener ya el cerebro así, clac. ¿Cómo funciona la edición genómica? ¿La edición genómica? ¿Cómo funciona? La edición genómica ahora se ha evolucionado un poquito, pero funciona con lo del CRISPR. Tú lo primero para la edición genómica, lo primero tienes que saber qué es lo que quieres modificar, que eso es lo complicado. Porque en todos estos caracteres nuestros que utilizamos de producción son lo que se llama poligénicos, que hay un montón de genes que influyen. Con lo cual tendrías que localizar todos esos sitios que están influyendo y cambiarlos para lo que tú quieres. La edición genómica está funcionando muy bien, por ejemplo, para algunas mutaciones causales que cambian mucho el fenotipo. Por ejemplo,
resistencias a enfermedades que se saben que es por un determinado gen o por una de determinadas variantes. Entonces lo que hacen es que hay unas que se llaman tijeras que lo que van es cortan la parte del genoma, pueden cortar la parte que no quieres y lo que hacen es poner un propulsor que pone las bases que tú quieres. De manera que lo que te hacen es un corta y pega, básicamente. Antes eso se intentaba hacer con los transgénicos, que eran como virus, que se metían, cortaban, lo que hacen los virus, pero era mucho más complicado porque lo hacía de manera aleatoria y no sabían muy bien dónde se metían y si tenían éxito. Con la técnica CRISPR es muchísimo más dirigido. Pero eso, en verdad, es interesante para genes que tienes muy claro que quieres modificar. Para caracteres productivos como los que trabajamos nosotros, no vale la pena, porque tendrías que hacer una edición, no de un gen, de un montón. Entonces, en ese caso no tiene mucho sentido. Tiene sentido en cosas que sabes que modificando eso cambias completamente el fenotipo. Y que tienes mucho interés en eso determinado. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, los de Estados Unidos han hecho una pequeña prueba para quitarle los cuernos a las vacas. Porque es menos peligroso y han hecho una prueba con eso. ¿Les ha funcionado? Sí que les ha funcionado, sí. O, por ejemplo, otra cosa que han hecho en salmón, hay una hormona del crecimiento que lo que hace... Lo que pasa es que eso lo hicieron con transgénico, ahora con edición genómica la harían mejor. Es una hormona del crecimiento que lo que hace que el salmón lo que tiene es cuando hace frío para de comer. Entonces no crecía. Entonces han modificado esa hormona del crecimiento de manera que tiene apetito siempre. Y entonces hace... Pero ¿qué ha pasado? Que eso no lo cuentan. No lo cuentan, nunca. Ahora tiene unos salmones así. Pero si comparan esos salmones con los salmones, para conseguir eso se han pegado, yo no sé, un montón de años, para conseguir esa edición genética que funcione, que cumpla todo, Si ahora comparas ese salmón con el que se ha seleccionado toda la vida, con genética cuantitativa normal, son igual de grandes. Se han gastado un pastón, pero el salmón es igual de grande que el otro. ¿Por qué? Porque han ido mejorando, pum, 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 y al final la han ido seleccionando. ¿Alguna cosa más? Gracias, Noelia. Luego en la mesa redonda tenemos Muy bien. alguna pregunta más. Muy bien, gracias a ti.